Hemos orado, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo. Les damos la bienvenida a cada uno de los que se han dado cita en esta hora y también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros para escuchar este mensaje. A donde quiera que ustedes estén, que el Espíritu Santo les alcance con su bendición también. Hemos venido estudiando durante toda esta semana Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17 se nos presenta una imagen muy vívida. Es la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Una mujer sentada sobre una bestia. Y hemos hablado de esa mujer, hemos estudiado sus características una por una a lo largo de toda esta semana. Hoy nos toca hablar de la bestia que la trae. Y vamos a comenzar leyendo nuevamente el pasaje que hemos estudiado durante esta semana, solo que ahora nuestra mente se va a concentrar en la parte de la otra imagen que se presenta, la bestia. Dice el capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a perdición. Hasta aquí en el versículo 11 vamos a detenernos en esta noche, porque en las 2 noches subsiguientes vamos a estudiar el resto del capítulo 17.
Aquí se nos habla de una bestia y que los moradores de la tierra se van a asombrar viendo esa bestia, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios amonesta en el mensaje del tercer ángel contra esta bestia. En Apocalipsis capítulo 14 nos dice en el versículo 9, en realidad, ya que estamos en el capítulo 14, vamos a repasar por un momentito ese mensaje del tercer ángel que amonesta contra esta bestia. El mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de misericordia de parte de Dios a todo el planeta Tierra, que está condenado y le queda muy poco tiempo para subsistir. Y ese último mensaje de amonestación es un mensaje también llamando a los seres humanos a volver a los caminos de Dios antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos que este mensaje es un mensaje global. Tiene que llegar a todos los habitantes del planeta Tierra. Y el primer ángel dice en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese primer ángel anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios. Y esa es la razón por la cual se hace más imperativo que todos los seres humanos teman, den gloria a Dios y le honren a Él, porque Él es el único que es merecedor de la gloria y la honra por ser el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. El mensaje del segundo ángel es el que nosotros hemos estado estudiando en esta semana. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten, este segundo ángel anuncia la caída de Babilonia y desenmascara a Babilonia como la falsa religión, como la mujer ramera de la cual hemos estudiado en Apocalipsis 17. Desenmascara a Babilonia y anuncia su caída final, y esa caída está descrita en Apocalipsis 17 y 18. Por eso, al estudiar el mensaje del segundo ángel, tenemos que concentrarnos en Apocalipsis 17 y 18 para entender el momento histórico en el cual este mensaje final va a ser dado. Ha caído Babilonia. Pero ahora noten el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Díganlo conmigo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe
de Jesús. ¿Notaron? El mensaje del tercer ángel amonesta en contra del falso sistema político, religioso al cual la Biblia le llama la bestia. Y de eso es lo que vamos a hablar comenzando en esta noche. Repitamos nuevamente, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. El mensaje del tercer ángel es el mensaje más solemne que jamás se ha dado al planeta Tierra. Amenaza con que aquel que adore a la bestia va a beber del vino de la ira de Dios. ¿Y cuál es el vino de la ira de Dios? ¿Cuál? Exactamente. Nosotros vemos que la ira de Dios se consuma en las 7 postreras plagas. Apocalipsis capítulo 15 y versículo 1. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que el que adora a la bestia va a beber de ese vino que está en las 7 copas de las plagas postreras, que son los juicios destructores de parte de Dios. Nadie quiere beber de ese vino, porque la Biblia dice que está mezclado, o sea, que está vaciado puro, sin mezcla de misericordia. Así dice, ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira de Dios. Por eso es tan terrible que alguno adore a la bestia. Vamos a ver qué cosa es esa bestia. ¿A dónde irían ustedes para encontrar una descripción más completa de la bestia que se menciona en Apocalipsis 17? En Apocalipsis 17 se nos da algunos detalles de esa bestia. Por ejemplo, se dice que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. También se nos dice que era la bestia que era y no es y será. The beast that was and is not and is yet to be. Y también se nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero no se nos dice mucho más. Eso es todo lo que aparece en Apocalipsis 17. ¿Por qué tan poquito? Bueno, porque ya el Señor le había mostrado al profeta Juan en detalle las características de esa bestia para que pueda ser identificada claramente. ¿A dónde irían ustedes para encontrar una descripción más completa de esa bestia? ¿En qué capítulo? Apocalipsis 13. Apocalipsis, todo el capítulo 13. En realidad, la primera parte del capítulo, desde el versículo 1 hasta el 11, trae una descripción en detalle de esa bestia, sus características y su obra. En el capítulo 13, desde el versículo 12 en adelante, se presenta, o sea, desde el 11 en adelante, se presenta una segunda bestia que sube de la tierra. Y esa segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Ok? Cuando hablamos de adorar a la bestia, estamos hablando de adorar a esa primera bestia. La segunda bestia de Apocalipsis 13 hace una imagen de la primera bestia, y de eso vamos a hablar más adelante. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 13 para ver una descripción más completa
de este animal impresionante. Apocalipsis capítulo 13, comenzando con el versículo 1 en adelante. Dice, me paré, dice Juan, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está, las mismas características de la que acabamos de leer en Apocalipsis 17. Y en sus cuernos, ¿cuántos cuernos tenía? 10 cuernos. En sus cuernos 10 coronas, 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ayer nosotros vimos que la mujer Babilonia también tiene escrito nombres de blasfemia, pero no uno, sino muchos nombres de blasfemia. Aquí en Apocalipsis 13 se nos dice que también la bestia tiene un nombre blasfemo. Y ahora viene la descripción de esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Leamos entonces sobre esta bestia. Dice la bestia, versículo 2, era semejante a un ¿qué? A un leopardo. Imagínense una bestia como un tigre, como un leopardo. Dice el versículo 2, sus pies o sus patas eran como de ¿qué? Como de oso. Y su boca como boca de ¿qué? De león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Antes de que sigamos leyendo la descripción de esta bestia, les hago una pregunta. ¿Ustedes notaron? La bestia dice, se parece a un leopardo, pero tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tiene patas de oso, boca de león, pero recibe del dragón su trono, su dominio y su autoridad. ¿En qué otro lugar de la Biblia ustedes oyeron hablar de bestia? Una bestia como un leopardo, otra bestia como un león, otra bestia como un oso. Muy bien. En el libro del profeta Daniel se mencionan ¿cuántas bestias? 4 bestias. Y esas 4 bestias son las mismas bestias cuyas características tiene en el cuerpo la bestia de Apocalipsis 13. Para poder entender un poquito por qué la bestia tiene 10 cuernos y por qué tiene patas de oso, cuerpo de leopardo y boca de león, tenemos que ir al libro de Daniel y ver esas 4 bestias para entender un poquito más. Vamos al libro de Daniel y vamos a Daniel en el capítulo 7 rápidamente. Daniel, capítulo 7. Comenzando con el versículo 1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dijo Daniel, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Eso está en el versículo 3. ¿Cuántas bestias dice? 4 bestias grandes, diferentes
la una de la otra, subían del mar. Y vamos a ver cuáles eran esas 4 bestias que vio Daniel subir del mar. ¿De dónde subió la bestia que vio Juan en el Apocalipsis? También sube del mar. ¿Ok? Versículo 4. La primera bestia era como un león. Tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta. Enhiesta quiere decir parada sobre 2 patas, sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Una bestia que deja de ser bestia para hacerse hombre. Qué raro, ¿verdad? Es interesante porque también la bestia de Apocalipsis era bestia y después dejó de ser bestia para volver a ser bestia. Pero esta era bestia, pero dejó de ser bestia para hacerse como hombre, pararse. Qué raro que un león se pare en 2 patas a la manera de un hombre y camine como un hombre. Y le fue cambiado el corazón de bestia y le fue dado un corazón de hombre. La primera bestia entonces es un león. Vamos a la segunda bestia, versículo 5. He aquí una segunda bestia, semejante a un ¿qué? A un oso. Y el oso estaba alzado más de un lado que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. La segunda bestia es como un oso, levantada más de un lado que del otro. ¿Qué era la primera? Un león. La segunda, un oso. Mantengan esto en mente y en el orden en que aparecen estas bestias. Vamos a la tercera bestia, versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra, esta es la tercera, semejante a un ¿qué? A un leopardo, un tigre. Y dice, tenía 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La primera un león, la segunda un oso, la tercera un leopardo, un tigre. Vamos a la cuarta, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las sobras, las hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vean esa bestia espantosa, terrible. ¿Notaron ustedes que no se nos dice qué tipo de animal es la cuarta bestia? No tiene nombre. La primera era león, la segunda era como un oso, la tercera, claro, era un león raro, con alas, ¿no es cierto? La segunda era un oso y era raro porque estaba levantado más de un lado que del otro. La tercera bestia era más rara porque era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Pero la cuarta, Daniel no encuentra algo a lo cual se le parece esa bestia. Simplemente dice, era una bestia espantosa, terrible, horrenda. Dice, tenía dientes de hierro, uñas de bronce, todo lo destrozaba y tenía 10 cuernos. Lo que más le impresionó a él era lo horrible de la bestia y en segundo lugar de que tenía 10 cuernos en su cabeza. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué son estas 4 grandes bestias que vio Daniel? ¿Qué representan? Muy bien, en Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el versículo 17, no Apocalipsis, Daniel 7, ahí mismo donde estamos, el ángel
le explica a Daniel. Daniel chapter 7 and verse 17. Estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes, o otras versiones dicen 4 reinos, que se levantarán sobre la tierra. La palabra reyes o reinos se puede usar indistintamente, significa lo mismo, porque primero dice las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, pero un poco más adelante dice en el versículo 23, me dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino que se levantará en toda la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que reyes o reinos se refiere a naciones en las cuales existe la monarquía. Porque un rey, no puede haber un rey sin un reino, obviamente. No puede estar hablando simplemente de un rey por sí solo. Si el rey no tiene un reino, entonces no puede ser rey. Así que el rey y el reino van juntos. Pero representan estas 4 grandes bestias, 4 reinos que se levantarán en la tierra. Nosotros conocemos en la historia el cumplimiento de esta profecía del libro de Daniel. Esta profecía coincide con la estatua que vio el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Esa estatua que tenía la cabeza de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Si ustedes notan, son 4 metales, el oro, la plata, el bronce y el hierro, y luego los 10 dedos de los pies de hierro y barro. Las 4 bestias también corresponden a los mismos 4 metales de la imagen de Daniel 2. El león corresponde al oro, la plata al oso, el bronce al leopardo y el hierro a la 4ª bestia espantosa que tenía 10 cuernos. 4 reinos, 4 metales. Y si ustedes recuerdan cuáles son, pues aquí los pueden leer. La cabeza de oro representaba a Babilonia. Los brazos a Medo-Persia, Grecia, el bronce y Roma, las piernas de hierro. Y aquí pueden ver la concordancia entre las 2 visiones, la del capítulo 2 y la del capítulo 7. La cabeza de oro corresponde al león. Así como el oro es el rey de los metales, el león es el rey de los animales. Así como la plata es inferior al oro, así el oso es una de las bestias o de las fieras más terribles, pero no se le considera tan terrible como el león. El león es la peor de las bestias. De igual manera, el bronce va en decadencia, luego sigue el leopardo y finalmente esa bestia espantosa corresponde con las piernas de hierro y los 10 cuernos corresponde con los 10 dedos de los pies. Es perfectamente la concordancia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y finalmente la división del imperio romano. Hasta ahí, todo bien. Pero resulta que la profecía señalaba que de la 4ª bestia iba a salir un cuerno pequeño. Y vamos a detenernos un poquitito allí. Repasemos entonces lo que hemos visto hasta ahora. El león representa ¿a quién? Díganme. ¿A quién? A Babilonia, la cabeza de oro, que reinó del 605 al 539 a.C. El oso con 3 costillas en la boca corresponde a los brazos de plata, el pecho y los brazos de plata, y corresponde a
el imperio Medo-Persa, que reinó del 539 al 331 antes de Cristo. Usted dice, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la bestia de Apocalipsis 13? Aguanten, que ahí vamos a llegar en un momentito más. ¿Ok? Las tres costillas en su boca, justamente el imperio Medo-Persa destruyó a tres provincias de su imperio que se sublevaron. Esas tres provincias que fueron destruidas fue primero la provincia de Babilonia. Y las tres habían sido anteriormente naciones poderosas que también habían tenido influencia y poder y dominio sobre otras naciones y no les gustaba ahora estar subyugada por los persas. Se rebeló Babilonia y la ciudad de Babilonia tuvo que ser destruida y quemada. Se sublevó Egipto y Egipto tuvo que ser aplastado y también su ciudad capital, Tebas, fue quemada, al igual que Babilonia. Y otra nación que se sublevó fue la nación de Lidia y también fue quemada, fue pisoteada, destruida y quemada. La tercera bestia era un leopardo con 4 cabezas. Y el leopardo con 4 cabezas corresponde al imperio griego, que dominó el mundo desde el año 331 al año 168 a.C. Las 4 cabezas del leopardo representan la división del imperio griego. Después de la muerte de Alejandro Magno se dividió entre sus 4 generales: Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Ahora llegamos a la cuarta bestia, espantosa y terrible. Esta cuarta bestia corresponde a las piernas de hierro y representa al imperio romano. El imperio romano domina desde el año 168 a.C., donde en la batalla de Pitna derrocó a los griegos y tomó el imperio que antes le pertenecía a los griegos, y va a durar hasta la caída del imperio romano en el año 476 después de Cristo. Esta bestia espantosa es la que más tiempo duró, pero no termina allí, porque aunque la bestia es destrozada, hay algo que perdura de la bestia, como vamos a ver en un momento más. Y los 10 dedos de los pies de la imagen corresponden con los 10 cuernos de la cuarta bestia. La división del imperio romano cuando fue subdividido por la invasión de las tribus bárbaras, que finalmente desmembran el imperio romano. Eso sucedió en el año 476 y realmente se menciona el año 476 por ser la caída de Roma en manos de los ostrogodos, pero en realidad las tribus bárbaras fueron invadiendo el imperio romano y lo fueron desmembrando poco a poco hasta que finalmente cayó la ciudad de Roma, la capital, y así llega a su fin el imperio romano de Occidente. Pero fue algo paulatino que duró más o menos unos 100 años la caída de Roma hasta que finalmente es tomada la misma ciudad de Roma por la invasión de los ostrogodos. Y así el imperio romano pues queda dividido entre las 10 naciones de Europa: los alamanes, los burgundios, los francos, los lombardos, sajones, suevos, visigodos, érulos, vándalos y ostrogodos. Y de ahí salieron las distintas naciones de Europa. Ahora, esta invasión de las tribus bárbaras se les llamaba bárbaras, porque en el idioma latín bárbaro quiere decir, no como nosotros decimos qué bárbaro, ¿verdad? Que es algo muy bonito. Por lo menos en algunos países dicen que bárbaro. En otros países bárbaro quiere decir algo bruto, algo malo, ¿no?
Sin embargo, la palabra bárbaro en griego, en latín, quiere decir extranjero, que habla otro idioma. Eso es lo que significa. Y si ustedes buscan, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 14, en algunas Biblias se traduce: si yo hablo en otro idioma, seré bárbaro para el que habla, y el que habla será bárbaro para mí. En la versión Valera del 1909, porque ahí se usa la palabra bárbaro en el sentido original, que es que habla otro idioma que no se entiende, porque justamente las tribus que invadieron el Imperio Romano hablaban otros idiomas, y así el territorio del Imperio Romano, que estaba bajo el control de un solo imperio, Roma, con un solo idioma, el latín, ahora en el mismo territorio usted viaja por Europa y pasa de un país a otro, y en cada país se habla un idioma distinto. Va a Portugal, hablan portugués. Va a España, hablan español. Va a Francia, hablan francés. Cruza Alemania, hablan alemán. Baja a Italia, hablan italiano. En cada país se habla un idioma distinto. ¿Por qué? Porque fue por la invasión de esas tribus, cada una traía un idioma distinto. Y así queda desmembrado el Imperio Romano. Pero saben, la profecía no terminaba allí. Vamos ahora a Daniel nuevamente, al capítulo 7 y versículo 8. El versículo 7 nos hablaba de la cuarta bestia que tenía 10 cuernos. Daniel 7:7 termina diciendo: era diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos, la cuarta bestia. Pero ahora el versículo 8. Mientras yo miraba o contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Un cuerno pequeño, dice, salía entre ellos. Y delante de ese cuerno pequeño, ahora, ¿dónde tiene la bestia los 10 cuernos? ¿En qué lugar? En su cabeza. Cuando sale un cuerno pequeño, ¿de dónde sale? Sale de la cuarta bestia. ¿Y la cuarta bestia es qué imperio? Roma. Así que este cuerno pequeño sale de Roma. Pero dice que sale entre los 10 cuernos. Noten otra vez: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, entre los 10 cuernos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que si usted se lo imagina, están los 10 cuernos y el otro comienza a salir y a empujar para salir, y cuando termina saliendo, arranca a 3 cuernos de los primeros. Pero luego dice el versículo 8, este cuerno tenía ¿qué? Ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Qué cuerno raro, ¿verdad? Tenía ojos como de hombre y tenía una boca que hablaba grandes cosas. El surgimiento del cuerno pequeño. ¿Quién es este poder? Los 10 cuernos representan la división del Imperio Romano en las 10 naciones de Europa. Pero ahora surge otro poder, pero dice que era diferente de los demás. Noten el versículo 24 de Daniel. Dice: tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros. Para ser diferente tiene que tener algunas características que no son las mismas que los demás cuernos. Los demás cuernos eran poderes políticos que guerrearon y tomaron el control por la fuerza. Pero este dice que es diferente de los otros. Sale y hace fuerza para salir y arranca 3 de los primeros,
pero es distinto porque tiene ojos y tiene boca. Los ojos son símbolo de inteligencia. Este poder, porque un cuerno representa un poder, una nación, pero este poder no domina por la fuerza como los demás, sino domina por la inteligencia, como vamos a ver en un momento. Y también tiene una boca que habla grandes cosas, o sea, tiene una tremenda influencia y por las cosas que sale de su boca logra que le obedezcan. Ahora, ¿quién es este cuerno pequeño? La Biblia nos da algunas características para identificarlo. Y es importante que entendamos esto porque al volver a la bestia de Apocalipsis 13, vamos a entender claramente esa profecía si entendemos este cuerno pequeño, porque tiene una relación muy directa. Ustedes van a ver que la bestia de Apocalipsis 13 tiene las mismas características que el cuerno pequeño de Apocalipsis capítulo 7. Miren, por ejemplo, una de esas características. En el versículo 25 dice, Daniel 7:25, hablará palabras contra el Dios Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora quiero que ustedes noten, volviendo un poquito atrás, en el versículo 24, ¿no es cierto? Nos dice que será diferente a los demás. A ver si tenemos, ahí está el versículo 24. Dice, tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Veamos las características de este cuerno. Vamos a hacer una listita rápidamente de esas características mentalmente. En primer lugar, ¿de dónde sale el cuerno? ¿De dónde sale? Sí, sale en medio de los otros, pero ¿de dónde sale? ¿En el aire sale? ¿Sale de la cabeza de quién? De la cuarta bestia. ¿Y la cuarta bestia quién era? Roma. Así que la primera característica es que sale ¿de dónde el cuerno pequeño? It comes out of Rome. Sale de Roma. Segunda característica, sale entre los 10 cuernos, o sea, ya el imperio romano está dividido en 10 naciones cuando sale este poder. Tercera característica, arranca 3 de esas divisiones del imperio romano para él surgir. Cuarta característica, tiene ojos como de hombre. Y quinta característica, una boca que habla grandes cosas. Sexta característica, parecía más grande que los demás, o sea, se hace más grande que las naciones de Europa, más grande que Francia, más grande que Alemania, más grande que Italia, más grande que Inglaterra, más grande que España. Pero es diferente de los demás. Ahora, ¿hasta cuándo dura este cuerno pequeño? No, tiempo, tiempos y medio tiempo es que quebranta a los santos del Altísimo. Pero ¿hasta cuándo dura el cuerno pequeño? Dice, se sentará el juez y le quitará su dominio. Así que dura hasta el tiempo del juicio. ¿Y quién le va a quitar el dominio? El juez supremo le va a quitar su reino, su dominio. Y va a ser arruinado, dice, y destruido hasta el fin. O sea que es un poder, el cuerno pequeño, que existe hoy día. ¿Sí o no?
Tenemos que buscar en Europa un poder que sale de Roma, que sale entre las naciones de Europa, que se hace más grande que las naciones de Europa, que arranca 3 para salir y que habla grandes cosas, tiene una boca que habla grandes cosas y tiene ojos como de hombre. Hay más características que podríamos leer de este cuerno pequeño, pero creo que con las que hemos leído nos alcanza. Habla palabras contra el Dios Altísimo y quebranta a los santos del Altísimo. ¿Quién es? ¿Quién es el cuerno pequeño? La profecía lo señala. ¿Me lo ven? El capítulo 7 de Daniel le da todas sus características. No puede escaparse porque le hicieron la radiografía completita. Ahí están todas las características. No puede ponerse una máscara porque según las características lo podemos identificar. Y la historia lo confirma. ¿Qué surgió de Roma? ¿Qué poder surgió de Roma que se hizo más grande que las naciones de Europa? Bueno, en el libro Historia de las Iglesias, en la página 42 y 43, nos dice lo siguiente: de las ruinas del Imperio Romano, gradualmente surgieron un nuevo grupo de estados, de naciones, cuyo foco central era ¿qué? La Santa Sede. Esas nuevas naciones que surgieron tenían un foco central, y ese foco central era la Santa Sede, la Santa Sede romana. Vean, sigue diciendo: por lo tanto, inevitablemente surgió una nueva posición diferente de las anteriores para Roma. Qué interesante, hasta usa las mismas palabras que dice la profecía para describirlo. Y lo que acabamos de leer es un libro católico. ¿Ok? La Iglesia y las Iglesias es un libro católico donde describe la historia de la Iglesia católica y de las demás iglesias que surgieron de ella. Pero aquí primero está contando cómo surge la Iglesia en torno a la Santa Sede. Ahora, ese cuerno pequeño es diferente a los demás, porque no es un poder solo político, sino que también es un poder ¿qué? ¿Y cómo sabemos? Bueno, porque dice que habla palabras contra el Altísimo y que persigue a los santos del Altísimo y piensa en cambiar los tiempos y la ley. Se mete en asuntos religiosos, se mete con la ley de Dios, se mete con el pueblo de Dios, se mete con hablar palabras contra el Dios Altísimo. Y vamos a ver cuáles son esas palabras en un momento. Noten lo que dice el profesor Labanca. Es profesor de la Universidad Pontificia de Roma. Él dice lo siguiente. Profesor Labanca, profesor de Historia de la Universidad de Roma, dice: a la sucesión de Césares eran los emperadores romanos, siguió la sucesión de pontífices en Roma. El trono que dejó Constantino al trasladarse a Constantinopla fue entregado al pontífice romano. Así que el trono que quedó cuando el emperador romano traslada la capital a Constantinopla, esto es en Turquía, es ocupado ahora ¿por quién? Por los pontífices romanos. Hay una sucesión después de los emperadores, y qué interesante que los emperadores se hacían llamar sumos pontífices, y ahora el obispo de Roma asume ese título
pontífice romano, igual que los emperadores romanos. Y noten cómo lo dice el profesor de historia, y este es un profesor católico. Dice, a la sucesión de los césares siguió la sucesión de los pontífices en Roma. Es una continuación del imperio romano con sus pontífices romanos. Por eso se llama el pontífice romano, así se le llama hasta el día de hoy. Noten lo que dice el mismo libro de historia. Dice, la transferencia de la residencia del emperador de Roma a Constantinopla había de dar un golpe bajo al prestigio de la ciudad de Roma, y cualquiera pudiera haber predicho su rápido declinamiento. Imagínense, la capital del Imperio Romano, y de pronto el emperador traslada la capital a Constantinopla. ¿Qué pasa con la ciudad que es ciudad capital? Pierde su importancia. Es como en Guatemala, por ejemplo. Anteriormente la ciudad de Antigua, Guatemala, era capital, pero cuando se traslada la capital a la ciudad de Guatemala, pues Antigua perdió su importancia, perdió su foco principal, y aunque todavía pues es una ciudad, pero es turística, ya no tiene la importancia que tenía cuando era la capital de toda Guatemala, y así podríamos mencionarlo con otros países. Por ejemplo, en Brasil, cuando se trasladó la capital de San Pablo a Brasilia, pues nuevamente se pierde la importancia, aunque la ciudad de San Pablo es muy grande porque había crecido mucho. Sin embargo, toda la sede del gobierno se traslada a Brasilia. Cualquiera podría haber dicho, va a declinar la ciudad de Roma y va a terminar pues sin importancia. Pero miren lo que dice este profesor de historia. Cualquiera podría haber dicho, termina en la nada, Roma ya no va a ser más una ciudad importante. Pero, miren lo que sucedió. Pero el desarrollo de la iglesia, y cuando dice la iglesia, se refiere a la iglesia católica, porque este es un historiador católico, Historia Romana, es el libro que él estudió, que él escribió, y en la página 236 dice, pero el desarrollo de la iglesia y la creciente autoridad del obispo de Roma, el Papa, le dio a esta ciudad una nueva oportunidad y la transformó de nuevo en capital, esta vez capital del mundo religioso. Así que Roma otra vez llega a ser importante, porque esta vez llega a ser capital del mundo religioso. Qué interesante, cómo tiene una transformación. De ser capital del Imperio Romano, ahora va a ser capital del mundo cristiano. Ese poder político que residía en los emperadores de Roma se pasa ahora al obispo de Roma. Y cuando finalmente termina de caer el Imperio Romano, ya está sentado el obispo de Roma y toma el poder político que le fue dejado vacío por los emperadores romanos. Y así se transforma en un poder político universal, pero también es un poder religioso universal, porque lo respetan todas las demás naciones de Europa. Como las naciones de Europa son católicas, y si no eran católicas, las obligaron a hacerse católicas. Por ejemplo, Francia, el rey Clodoveo se convierte al catolicismo, y de esa manera no es que se convirtió, si no se convertía, lo volaban como volaron a los primeros 3. Y ahora vamos a ver que cayeron 3 para que surgiera. Hubieron 3 reyes que no se doblegaron al poder del pontífice romano, porque no eran católicos. Y los exterminaron. Los ejércitos papales destruyeron en primer lugar a los vándalos,
que estaban al sur de Italia y al norte del África. Destruyeron a los érulos que estaban al norte de Italia y finalmente los ejércitos de Belisario, o sea, al mando de Belisario católico, invadieron la ciudad de Roma, la sitiaron y tomaron prisionero al rey de los ostrogodos, el último rey de los ostrogodos. Lo hicieron recapitular y aunque él pidió clemencia, no tuvieron misericordia, lo mataron. Y fue así como el obispo de Roma logró el control completo para sentarse en el trono de Roma. Mientras había un rey en Roma, no podía haber otro. Pero cuando quitaron el rey que estaba sentado en el trono de Roma, ahora el obispo de Roma se pudo sentar. Y la historia confirma que las demás naciones de Europa lo respetaron. Aquí pueden ver una escena muy famosa en la historia, como el rey Felipe el Hermoso viene a presentarse ante el obispo de Roma. Y miren lo que dice: bajo el pontífice romano, Historia General de Mayer, página 455, bajo el pontífice romano se cumplió la aseveración que los demás reyes eran simplemente sus vasallos. Por ejemplo, el rey de Francia fue humillado. Felipe el Hermoso vino porque el Papa había puesto a toda Francia en entredicho. Y él vino a pedir perdón, pero el Papa no lo recibió, lo tuvo afuera, al frío, hacía nieve, descalzo, por 3 días hasta atenderlo, mostrando que él era el que tenía la autoridad y el rey de Francia tenía que humillarse delante de él. Todos los demás reyes de Europa tuvieron que someterse, y si no se sometían, el poder que tenía el pontífice romano, pues los derrocaba, los quitaba y ponía al quien él quería como rey de cualquiera de esas naciones. Por 1260 años el pontífice romano fue el que puso reyes y quitó reyes en Europa. Él era el que decidía quién gobernaba las naciones. Y dice la historia universal: bajo el pontífice romano se cumplió la aseveración de que los demás reyes eran simplemente sus vasallos, o sea, estaban bajo el dominio del pontífice romano. Él era superior a todos los demás. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron fidelidad y sujeción al obispo de Roma. Otra vez Roma llegó a ser señora del mundo. Otra vez llegó a ser la ciudad principal. Otra vez llegó a reinar sobre los reyes de la tierra, tal cual como Dios le había dicho a Juan: la ciudad que has visto es la mujer que reina sobre los reyes de la tierra. La iglesia reinó sobre los reyes de la tierra. Pero lo que hace esto sumamente importante es que el obispo de Roma, en el año 538, no se olviden la fecha, 538, adquiere el poder político, no solamente el poder religioso. Mientras hubo emperadores en Roma, no tenía el poder político, era simplemente un líder religioso. Pero cuando el emperador romano le cede su trono, por eso, como vamos a ver en Apocalipsis 13, dice que el dragón le dio su trono, su dominio y su autoridad. ¿Ok? Cuando se le da el trono, cuando se le da el dominio, el territorio y la autoridad para reinar, entonces comienza a reinar no solamente como líder religioso de una iglesia, sino también como rey sobre los demás reyes, con el poder político. Y en ese momento es cuando se transforma en una bestia. Lo vamos a ver ahora en Apocalipsis 13.
El cuerno pequeño es lo que acabamos de ver, el surgimiento del poder político de Roma. Vamos ahora a regresar a Apocalipsis 13 y vamos a comparar el cuerno pequeño con la bestia de Apocalipsis 13. Si ustedes quieren mantener abierto Daniel capítulo 7 y abrir en Apocalipsis 13. Miren cómo lo tengo yo. ¿Okay? Ustedes pueden abrir su Biblia y cogen las páginas de entremedio, ¿verdad? Lo dejan abierto en Daniel 7 y luego en Apocalipsis 13. Y con sus dedos sostienen las páginas de entremedio para ir buscando a un lado y buscando al otro, y vamos a ir comparando para que ustedes vean qué interesante. ¿Okay? Cuando Juan en el libro de Apocalipsis ve la bestia que sube del mar, es interesante porque él lo primero que vio es una bestia que tiene, noten lo que dice, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo primero que él vio fue una bestia que sube con 10 cuernos. Inmediatamente el lector de esto, que conoce el Antiguo Testamento, va a recordar la bestia de 10 cuernos. Y va a saber que esa bestia es ¿quién? Roma. Muy bien. Pero luego dice, a ver, quiero que se concentren porque esta partecita es bien importante para que la entendamos. Juan está parado sobre la arena del mar. Todas las bestias suben del mar, pero ahora él ve subir una bestia del mar que tiene 10 cuernos. ¿Cuál es la bestia que tenía 10 cuernos en Daniel? Roma. Cuando Juan vio esta visión, ¿cuál era el imperio que estaba reinando en ese momento? Roma. Él estaba prisionero en la isla de Patmos por el imperio romano. Nerón lo había tomado prisionero y lo había echado en esa isla que era una colonia penal por predicar la palabra de Dios. Quiero que noten, cuando Juan vio esta visión, ya el imperio babilónico hacía rato que había pasado. El imperio griego hacía rato que había pasado. Todos los imperios anteriores ya habían terminado, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, pero el que estaba reinando en ese momento era el imperio romano. Por eso él primero menciona una bestia con 10 cuernos, para que el lector inteligente sepa, oh, está hablando de Roma. Pero luego dice, la bestia que vi, versículo 2, era semejante a un leopardo, patas como de oso y boca como de león. Si ustedes notan ahora, el orden está invertido. En Daniel comienza león, oso, leopardo y bestia de 10 cuernos. Pero ahora Juan dice, vi una bestia de 10 cuernos como leopardo, con patas de oso, con boca de león. O sea, exactamente el orden es el contrario, está invertido. En Daniel, la número 1 es el león, la 2 es el oso, la 3 es el leopardo y la 4ª es la bestia de 10 cuernos. En Apocalipsis, comienza con la número 4, la bestia de 10 cuernos, y luego menciona el leopardo, la número 3, o sea, es 4, 3, 2, 1. Termina con la boca de león. ¿Por qué? Porque Juan está parado y él está mirando hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, él está viendo primero el presente, la bestia de 10 cuernos, Roma, pero si mira un poquito más allá, lo que ve es la anterior a esa que fue el leopardo. Por eso dice, se mira como leopardo, pero luego mira y dice, tiene patas de oso. Pero luego dice, y tiene boca de
león. O sea, todas las características de las bestias anteriores están en el cuerpo de esta bestia. Una bestia representa un poder político y él está viendo un poder político que trae las características de las bestias anteriores, pero es Roma, porque lo primero que él ve son los 10 cuernos, pero hay más. Sigamos leyendo. Dice él, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esa cuarta bestia que Daniel no describe porque es espantosa y terrible, es como un dragón. Ese es Roma. Esa es la cuarta bestia. Sabemos que el dragón es el diablo, pero el diablo es el que está detrás de las bestias, como vimos ayer. Pero en este caso, esa cuarta bestia representa al Imperio Romano y fue justamente el Imperio Romano el que le cedió, como acabamos de leer en el libro de historia, el emperador romano le cedió su trono, le cedió el dominio y le cedió la autoridad. O sea, recibió de parte de Roma, el obispo romano, el título de sumo pontífice, el territorio sobre el cual reinar, la autoridad y el trono. Y las 3 coronas con las que fue coronado fueron las 3 coronas de los 3 que arrancó para surgir. De los vándalos, de los érulos y de los ostrogodos. Por eso fue coronado con 3 coronas. Aunque anoche leímos que la Enciclopedia Católica dice que las 3 coronas son porque es rey del cielo, de la tierra y del infierno. Que es el dragón que le dio la autoridad, es Roma. Es Roma. En el libro Testimonios para los Ministros dice que el dragón representa el poder civil que le dio, ese poder se lo cedió a la bestia que es el imperio, que es el papado. Elena de White identifica el papado como la bestia de Apocalipsis capítulo 13, tanto en el conflicto de los siglos como en el libro Testimonios para los Ministros. En esos 2 libros se identifica esa bestia de Apocalipsis 13 con el papado. Ahora, es interesante que hay más características que nos ayudan a identificarlo claramente. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora vamos a comparar esto con Daniel. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Vayan a Daniel y por favor lean Daniel 7, versículo 8. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Apocalipsis 13, 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas. La misma expresión, boca que hablaba grandes cosas, está en Daniel y está en Apocalipsis. Solo que Apocalipsis agrega, ¿qué son esas grandes cosas que habla? Blasfemias. Y ya nosotros vimos anoche lo que es blasfemias. ¿Ok? Dice el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Comparen esto con Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. En Daniel dice palabras contra el Dios Altísimo. En Apocalipsis dice blasfemias contra Dios. Exactamente lo mismo. ¿Qué más? Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Comparen eso con Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Ok? Daniel dice, el cuerno hace guerra contra los santos y los vence. Juan
En el Apocalipsis dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Noten. Y luego dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, Daniel 7:25. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Comparen esto, por favor, con Daniel capítulo 7 y versículo, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, en Daniel dice tiempos y medio tiempo. Y en Apocalipsis dice 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? ¿Cuánto es tiempos y medio tiempo? Hermanos, es exactamente lo mismo. Concuerda exactamente, es la misma característica. Y aquí sí que no hay duda alguna, porque nos está dando un tiempo exacto enmarcado en la profecía, que usted lo puede medir y puede decir, el único poder que cumple con esto es la bestia que sale del mar, el papado, porque se le dio poder para actuar 42 meses. Tiempos y medio tiempo es exactamente eso. En la Biblia, ¿qué es un tiempo? Un año. ¿Se acuerdan de los 7 tiempos de Nabucodonosor, que eran 7 años? Un tiempo es un año. Medio tiempo es ¿cuánto? Medio año. Tiempos, plural y medio tiempo. ¿Cuánto es tiempos? 2 años. Tiempo es un año. Tiempos, 2 años. Aunque no dice 2 tiempos, la regla hebrea es que el primer plural, lo que hace algo plural es 2. Ya después de ahí para adelante es más plural. Pero para que sea el mínimo tiene que ser 2 para que sea plural. Por eso dice tiempos, 2 tiempos quiere decir. O sea, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Saquen la cuenta, por favor. Un tiempo es un año. 2 tiempos es 2 años. ¿Y medio tiempo? Medio año. Ahora vamos a sacarlos en meses. Un tiempo es un año, ¿cuántos meses? 12. 2 tiempos es 2 años, ¿cuántos meses? 24. Más 12, 36. ¿Y medio tiempo? 6 meses. 36 más 6, 42 meses. Estamos hablando exactamente del mismo tiempo. 42 meses es lo mismo que tiempos y medio tiempo. Ahora hace un rato les dije, acuérdense de esa fecha. ¿Cuál es la fecha que les dije que se acuerden? Muy bien, el año 538 fue el año en que el obispo de Roma subió al trono en Roma. Fue coronado con la triple corona cuando destronó a los ostrogodos en manos del ejército. El ejército comandado por el general Belisario. Belisario se llamaba el general del ejército católico que derrocó a los ostrogodos. Y es interesante porque el Papa fue coronado en el mes de febrero del año 538 con las 3 coronas y fue hecho cabeza de todo el imperio, el Sacro Imperio Romano Cristiano, así se le llamó. Antes era el Imperio Romano, ahora el Sacro Imperio, Sagrado Imperio Romano Cristiano. Interesante. También se le dio la autoridad para perseguir y matar a los herejes. Eso se lo dio el emperador romano, le dio ese poder. Constantino le cedió el trono, pero Justiniano le dio la autoridad. Constantino le dejó el trono vacante, el emperador romano. Pero en el año 533, Justiniano, emperador romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla, da un decreto imperial haciendo del obispo de Roma cabeza de
todo el imperio romano de Occidente. O sea, el mismo título que tenía antes el emperador romano, se lo dan ahora al obispo de Roma. Pero no podía sentarse a reinar mientras estuviera un rey en Roma. Primero había que quitar a ese rey, y el ejército católico de Belisario lo toma prisionero. La historia es muy interesante, porque los ejércitos de Belisario sitian la ciudad de Roma, la circundan. El rey de los ostrogodos sabe que está perdido, porque el ejército es muy numeroso, y aparte de eso, el pueblo de Roma lo vitorea al ejército enemigo. Y dicen, llegó nuestro libertador, porque no querían estar bajo la opresión de los ostrogodos. Querían que se quitara al rey de los ostrogodos. Como el pueblo en su mayoría era católico, se echó de parte del ejército de los enemigos, aunque los ostrogodos eran quienes estaban gobernando, pero eran una nación extranjera que había venido y había dominado a Roma. Así que ahora el pueblo se le voltea en contra del rey, se pone de parte del ejército de Belisario. El rey de los ostrogodos pide clemencia, pero la respuesta fue: no habrá clemencia. Entonces él trata de huir, pero como la ciudad está cercada por los ejércitos, no tiene por dónde escaparse. Y finalmente se le ocurre un estratagema. El rey de los ostrogodos se disfraza para poder escaparse. Se hace pasar por un viejo, con una joroba, con un bastón, camina así, todo viejito, se pone una barba fake, como se dice, falsa, una barba falsa, un bigote falso. Se coloca una bolsa como que fuera un linchera, un pordiosero, y así con una bolsa de cosas viejas va detrás tratando de escaparse, pero la única manera, tiene que cruzar el puente. Y para cruzar el puente están los ejércitos haciendo guardia. Arriba del puente lo detienen. Y cuando lo ven que es un viejito, casi lo dejan pasar. Pero en el momento en que él está ya yéndose, uno de los soldados levanta la espada y le engancha con la espada la barba. Y le arrancó la barba porque era fake. Y ahí se dieron cuenta que estaba disguised, como se dice, disfrazado. Le quitan la barba y ahí se dan cuenta que es el rey de los ostrogodos. Es tomado prisionero y es muerto por órdenes del obispo de Roma. Lo manda a matar. Una vez que ha sido quitado de lado el rey de los ostrogodos, se proclama la libertad de la ciudad de Roma y es entregada en manos del obispo de Roma, y él es coronado. En el mes de febrero es coronado el obispo de Roma. ¿En qué año? 538. Ahora, ¿por qué les dije que se acuerden de eso? Porque la profecía decía que se le dio autoridad para perseguir a los santos del Altísimo, o se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si usted cuenta 42 meses, son 1260 días. Ahora estamos hablando del poder civil de Roma, el poder político, ¿ok? No el poder religioso, aunque están combinados, recuerden, porque la mujer está montada arriba de la bestia. Van juntos, el poder político y el poder religioso. Pero en este caso estamos hablando del poder político para dominar, para perseguir, para matar. Tenía el poder político en la mano, tenía la autoridad en la mano para gobernar. Si usted cuenta 1260 días del año 538, en profecía un día corresponde ¿a cuánto? A un año. Día por año. ¿A dónde lo lleva? De el 538 súmele 1260 años. ¿A dónde lo lleva? No, hagan bien la suma.
Del 538 súmenle 1260 años. Ok, 538 más 1260 lo lleva al año 1798. ¿Y qué pasó en el año 1798? Exactamente, los ejércitos de Napoleón avanzan sobre Italia. Roma, el imperio romano cristiano, el poder del Papa había sido tan grande que todas las naciones le obedecían, le temían y le temblaban. Había conseguido tanto poder y autoridad que todos le pagaban tributos. Los diezmos de todas las naciones de Europa iban a dar a Roma. Se hizo rica, se hizo poderosa y con tanto dinero, cuando las naciones que le tenían que pagar el tributo, el 10% de todo lo que la nación producía, de cada individuo, de cada nación, tenía que dar el 10% de sus ganancias. Y la nación, cuando no tenía el dinero para pagar, entonces le pagaba con territorios. Le daba tierras a cambio del dinero. Y así el papado se fue enriqueciendo año tras año. Por 1260 años persiguió, mató a los herejes, pero también se hizo sumamente rica. Tenía lo que se conocía como los territorios pontificios. Por ejemplo, más de la mitad de toda la nación de Italia le pertenecía al Papa. Más de la mitad de la nación. Tenía territorios en Alemania, tenía territorios en Francia, tenía territorios en Inglaterra, tenía territorios en España, tenía territorios en los Países Bajos, en toda Europa, en Polonia, en Checoslovaquia, tierras que le habían pagado las naciones a cambio del dinero, le pagaban con territorio, o muchas veces el mismo Papa invertía el dinero en comprar territorios. También vendían los títulos de nobleza. El papado vendía los títulos de reyes, de gobernadores, se compraba, eso se llama simonía, comprar por dinero los poderes. Y se vendían los títulos religiosos también, los obispados. Todo eso iba amasando una fortuna tremenda hasta que llegó a ser sumamente rico. En el año 1798, los ejércitos de Napoleón avanzan, declaran la libertad de Italia y finalmente llegan a Roma. El Papa León X, es León X, ¿sí? Está en el trono. Y él sabe que los ejércitos de Napoleón han sitiado la ciudad. Pide que respeten su autoridad, que no profanen la ciudad sagrada. Pero no hubo clemencia. Los ejércitos de Napoleón, a cargo del general Berthier, mandan a preguntar a Napoleón, ¿qué hacemos? El Papa pide que lo respetemos. Ya en Francia habían quitado todos los sacerdotes, habían quemado las Biblias, habían desecrado las iglesias, no querían saber nada con la Iglesia Católica. Eso fue la Revolución Francesa. En París habían matado a los sacerdotes, los habían echado, expulsado del país, habían quemado en una plaza pública las Biblias y los documentos del Vaticano, las bulas papales, todo. Era una revolución contra Roma. Y ustedes saben que eso mismo se repitió en muchos países, como por ejemplo en México, el Benemérito echó también a los curas de México en esa misma época. Unos años más tarde, en 1810, la expulsión de Benito Juárez de todos los sacerdotes de México y la separación de la Iglesia y del Estado. Eso fue solamente 12 años después de lo que había pasado en Europa. ¿Ok?
porque fue en 1798 que el papado perdió el poder en Europa y se le quitaron los territorios pontificios. Fue una reacción en cadena, y no solamente en México, en muchos países del mundo vino la revolución contra la Iglesia católica, que era la que dominaba a los pueblos en aquella época. El dominio papal era completo, y así recibe el golpe de gracia, la herida de muerte, y se terminan los 1260 años de dominio papal de la Edad Media. En el mes de febrero es llevado prisionero el Papa. Se cumplen exactamente los 1260 años, hasta el día exacto en que fue tomado prisionero el Papa y llevado a Francia. Fue el mismo día en que fue tomado prisionero el rey de los ostrogodos, 1260 años antes. La profecía se cumple exacta. Solo Dios pudo haber sabido con tantos siglos de anticipación lo que iba a suceder exactamente. La profecía no falla, y así recibe esa herida que deja a la bestia muerta. Recuerden, la bestia es el poder político. Pero según la profecía, la bestia iba a volver a surgir. Iba a volver a surgir. Bueno, esa parte de la historia la vamos a ver mañana, pero por ahora quiero que se concentren por un poquito en lo que acabamos de ver hasta ahora. Esta bestia, cuando Juan la vio, las otras bestias ya habían pasado. Él vio la bestia que era Roma, pero él vio lo que Roma iba a hacer de ahí en adelante, en el futuro. Todo eso estaba descrito en Apocalipsis capítulo 13, todo lo que seguiría de allí en adelante, los 42 meses que iba a reinar y todo lo demás. Incluso termina diciendo, versículo 9, si alguno tiene oídos, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El obispo de Roma había mandado a tomar cautivo al rey de los ostrogodos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Él fue tomado ahora en cautividad y fue llevado a Francia. La historia se dio vuelta, o sea, se cumplió exactamente lo que decía la profecía. Y si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que esta profecía termina la descripción de esta bestia, mostrándonos todo ese dominio que llegó a su fin. Esa es la bestia que era. Hasta ahí llegó. Recibió una herida mortal. Cualquiera diría, se acabó la bestia para siempre, porque se le quitó todo su poder de gobernar. Ahora recuerden, algunos dicen, pero siguieron habiendo papas después de que León X fue llevado prisionero y murió en Francia, se pusieron otros papas después. Es cierto, pero ya no tenían el poder político, ya no tenían el poder de reinar, ya no era más bestia. Porque una bestia, acuérdense, no es lo mismo que una mujer. La mujer es la iglesia, el poder religioso, pero la bestia es el poder político. Perdió el poder político, recibió la herida mortal, pero según la profecía, la herida mortal iba a ser sanada. Y el mundo entero se iba a maravillar otra vez en pos de la bestia. Ahora, cuando Juan la ve, esa es la descripción que nos da en el capítulo 13. Pero resulta que ahora en el capítulo 17 nos lleva a ver la condenación final, la parte que todavía no se ha cumplido de eso. Y eso es lo que sigue de ahí para adelante. Y eso es lo que nosotros queremos ver. ¿Qué pasa después cuando la bestia vuelve a ser? Porque miren lo que el ángel le dijo a Juan.
Apocalipsis capítulo 17. Le dice, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, pero va a volver a ser, será. Así que, según la profecía, se decía que otra vez el papado iba a volver a ser, ¿qué cosa? Bestia. Ahora, actualmente nosotros tenemos papas. Pero ¿desde cuándo el papado recibió otra vez el poder político? ¿Desde cuándo? Recibió una parte, pero no completa. La herida de muerte no está sanada. Porque para poder decir que está sanada, tiene que volver a ser bestia. Y no es bestia mientras no tenga la autoridad completa. Si ustedes se fijan en Apocalipsis 17, dice, en el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos, ahora les digo una cosa, si cuando Juan lo vio, estos reyes todavía no habían recibido reino, pero recibirán autoridad con la bestia, es que todavía la bestia tampoco tiene la autoridad. Sigan leyendo. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Recién cuando los 10 reyes le cedan el poder y la autoridad a la bestia va a volver otra vez a tener el poder para perseguir y va a tener otra vez el poder para gobernar a todas las naciones. Y dice que la van a adorar todas las naciones. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Podemos decir que el papado ya tiene esa autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No, todavía no lo tiene, pero cuando reciba ese poder es cuando va otra vez a volver a perseguir y a ser bestia. Pregunto, ¿el papado está persiguiendo hoy en día? ¿Está matando a los cristianos? No, más bien está hablando de los derechos humanos y está hablando de, hasta ha pedido perdón por haber perseguido en el pasado. Y pareciera como que la bestia se ha vuelto mansita. Pero no está todavía con el poder para perseguir, porque no le ha sido dado ese poder. ¿Cuándo va a recibir ese poder? Cuando suba del abismo bajo el octavo, dice aquí. ¿Notaron lo que dice? Miren lo que dice. La bestia, versículo 11, que era y no es también. O sea, la bestia que era y no es, y es. ¿Pero cuándo es? Bajo el octavo. Ajá. Dice, la bestia que era y no es también el octavo. Cuando llegue al octavo, va a llegar a ser otra vez la bestia perseguidora.
Ahora, ¿qué es el octavo? ¿Y qué son los 7? Una hora, un periodo muy corto. Algunos lo ven como profético, una hora, si usted lo saca día por año, es muy fácil. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Y si un día es un año, entonces tiene que dividir 360 por 24 y le da exactamente, ¿cuánto es una hora? 15 días. 15 días. ¿Ok? Si usted divide 360 por 24, porque un día, si un día en profecía es un año, y el año no lo contamos 365, sino según el calendario hebreo, que son 360 días. ¿Ok? 360 días dividido 24 le da 15. Si lo tomamos en forma literal, una hora, estaríamos hablando de 15 días. Por eso, media hora, ¿se acuerdan donde dice hubo silencio en el cielo media hora? Son 7 días. Es la mitad de 15, ¿no es cierto? 7 días y medio. Si lo tomamos en forma literal, si lo tomamos como un periodo corto, podría ser algo sumamente corto, podría ser simplemente días, no es ni meses, sino días, un periodo muy corto que es cuando el octavo va a reinar. ¿Ok? Cuando reciba el poder total para reinar. Sabemos, según la profecía, que se va a volver a cumplir los 42 meses en forma literal, pero el poder final sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo lo va a recibir por muy corto tiempo. Aquí lo dice. Dice, los 10 cuernos, versículo 12 que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito, le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Nosotros vamos a ver mañana por la noche el tema, si se fijan en su volante, el tema de mañana por la noche dice las 7 cabezas de la bestia y el octavo. ¿Quién es el octavo? ¿Ok? Mañana por la noche vamos a ver qué son esas 7 cabezas y qué cosa es el octavo, para que ustedes vean cuán cercano estamos al fin de todas las cosas, hermanos. ¿Saben ustedes? Que el ángel le dijo a Juan, cuando él vio a la bestia, le dijo, y ese versículo lo salteamos, pero ahora lo vamos a leer. Miren lo que le dijo. Versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Juan le dijo que 5 ya habían caído. Uno era y el otro solo iba a durar muy poquito tiempo. Mañana vamos a ver lo que son esas 7 cabezas. Hoy hemos visto la bestia. El tiempo se nos ha acabado en esta noche. Pero vamos a resumir lo que hemos aprendido. Juan vio en el Apocalipsis una mujer ramera. Y esa mujer está montada arriba de una bestia. La mujer representa el poder religioso, la iglesia falsa. La bestia representa el poder político. La iglesia madre, la madre de las rameras, ha dominado el mundo, pero ha utilizado para conseguir sus propósitos el poder político del papado. Y las demás naciones de Europa se lo dieron.
Pero así como se lo dieron, se lo quitaron. Francia le quitó ese poder y las demás naciones también, porque se sublevaron. Vino la independencia de Europa. No solamente Francia se independizó de Europa, las demás naciones se independizaron del papado. En 1798 perdió el control completo de gobernar las demás naciones de Europa. Pero últimamente, otra vez, las naciones lo han tomado en cuenta. Bajo Juan Pablo II, las naciones de Europa formaron la Alianza Europea y le dieron la autoridad como consejero de esas naciones a Juan Pablo II y comenzó a tener influencia e injerencia sobre los asuntos políticos de Europa. No solamente las naciones de Europa, también las naciones de otras partes de la tierra y sobre todo Estados Unidos también comenzó a coquetear al principio con el papado, pero finalmente se dieron la mano y finalmente lo reconocieron oficialmente como un igual y luego a través de los últimos presidentes que hemos tenido, y mañana les voy a mostrar eso para que ustedes vean cómo esto se ha cumplido, lo han reconocido no solamente como un igual, sino como superior a ellos. Según la profecía, esto va a llegar al clímax cuando finalmente las naciones de la tierra le den la autoridad para gobernar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nuevamente esto va a volver a suceder. La primera vez fue que gobernó solo sobre Europa, pero el segundo reinado del papado va a ser sobre todas las naciones de la tierra. Hay un libro que se titula El Rey del Norte, y eso está basado en Daniel capítulo 11, y ahí se explica los dos reinados del Rey del Norte, según Daniel 11. La primera vez fue del 538 al 1798, pero recibió la herida mortal. Sin embargo, vuelve a surgir otra vez la bestia, y surge del abismo y va a perdición. Y ahí ustedes pueden ver el segundo reinado del rey del norte todavía no ha llegado. Todo esto ha sido en preparación para lo que viene. Todavía no tiene el control mundial, pero lo va a recibir según la profecía. Y pueden tener la plena seguridad que falta muy poquito porque estamos, bueno, ya me estoy adelantando al tema de mañana, ¿verdad? Pero estamos en el número 7 ya. Mañana vamos a ver eso. Ojalá que al estudiar estas cosas, el Espíritu Santo impresione nuestra mente para darnos cuenta de lo solemne del tiempo en que estamos viviendo. El mundo se acaba, el reloj profético está haciendo tic-tac, 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 y está a punto de sonar la medianoche del mundo. Una vez que se acabe el reinado del séptimo Papa, viene el dominio mundial. Y vamos a hablar de eso mañana. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie para orar en esta noche. Quisiera preguntar antes de tener la oración. Después de ver cómo Dios describe de antemano todo lo que había de pasar en detalle, hasta dándonos fechas exactas que se han cumplido, ¿duda todavía alguno de ustedes de la veracidad de la palabra de Dios? Y si Dios conoce el futuro tan en detalle que nos puede dar hasta las fechas exactas cuando las cosas van a suceder, miles de años antes que sucedan, ¿no conoce Dios también tu vida de antemano? ¿No conoce las circunstancias por las cuales tú vas a pasar en tu vida? Entonces, ¿por qué estamos siempre tan en zozobra y desesperados si tenemos un Dios que conoce el fin desde el principio?
¿Por qué no depositamos nuestra confianza completa en ese Dios? Cuando vemos las cosas que están sucediendo en el mundo y las cosas que están sucediendo aún dentro del pueblo de Dios y de la iglesia, así llamada la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, cuando vemos todo lo que está pasando, decimos, ¿en qué va a terminar todo esto? Pero hay un Dios que lo ha dicho de antemano. Él va a tener un remanente fiel. Y ese remanente fiel va a dar el fuerte pregón final. Y hasta el Señor nos ha dicho el número exacto de los que van a formar parte de ese remanente. ¿Cuántos van a ser? 144,000 sellados de las tribus de Israel. Yo quiero ser parte de ese remanente final. Y yo quiero que el Señor me ayude a ser fiel ahora, para que cuando venga ese momento final pueda mantenerme fiel también. Porque la formación del remanente no es en la hora de crisis. En esa hora se va a revelar quién es parte del remanente. Ahí se va a ver. Pero la formación del remanente es ¿cuándo? Ahora. El Señor quiere que ahora nosotros conozcamos estas cosas. Dios no va a poder usar a nadie que no sepa estas cosas para proclamarlas. ¿Cómo Él va a tomar a alguien de otra iglesia que no sabe nada de profecía, ni del espíritu de profecía, ni de lo que nosotros conocemos, para usarlo y dar el fuerte pregón? El Señor va a utilizar a los que son de su pueblo, que conocen, que han estudiado estas cosas, para poder dar este fuerte pregón. Es cierto que muchos van a aceptar y van a venir de otras iglesias en la hora 11 y van a aceptar este mensaje, pero los que el Señor va a utilizar para darlo son aquellos que ahora se han preparado, que conocen las profecías. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús vino la primera vez a esta tierra? Pasó por alto a todos los dirigentes del pueblo judío y se detuvo a revelarles el nacimiento de Cristo a unos simples pastores. ¿Por qué? Porque los pastores estaban estudiando las profecías. Ellos estaban investigando, escudriñando el cumplimiento de las profecías, y a ellos el Señor les reveló la verdad. De igual manera, el Señor va a pasar por alto a muchos de los que se creen encumbrados, de los que creen que tienen información y que ellos son los únicos depositarios de la verdad. Y el Señor va a escoger a hombres y a mujeres sencillos como los pastores de Belén, sin mucha instrucción, pero con un corazón recto delante del Señor, que están estudiando estas cosas y se están preparando para poder ser usados por Dios cuando Él derrame su Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos haga parte de ese remanente final. Amén. Amén. Vamos a postrarnos para orar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Padre Santo, a través de tu palabra, que como una vara profética nos señala la historia, hemos visto en esta noche de una manera impresionante cómo tú describiste el surgimiento y la caída de los grandes imperios de esta tierra, cómo tú nos llevas hasta el final mismo de todas las cosas. Y nos has mostrado que cada palabra que sale de tu boca es cierta y verdadera. Te agradecemos, Señor, por ver el cumplimiento en la historia de estos grandes acontecimientos proféticos, de estas escenas impresionantes que tú mostraste a tus profetas de antaño y que hoy en día nosotros podemos decir verdaderamente se han cumplido en la historia. Pero, Señor, sabemos que estamos viviendo en los momentos finales. Solamente falta el último pedacito de la profecía por cumplirse. Y entendemos, Señor, que lo que está por delante es el momento más grande de tribulación para todo el mundo entero. Sabemos que bajo el reinado, el segundo reinado de la bestia,
Se va a desatar una persecución como nunca jamás ha habido. Y Señor, entendemos que muchos van a tropezar y caer entonces. Pero nosotros, conociendo estas cosas, no queremos ser como las vírgenes necias, que no hicieron la preparación necesaria y se quedaron sin entrar a las bodas. Padre Santo, humildemente te pedimos que tú selles tu mensaje en nuestros corazones, que nos des discernimiento espiritual, que abras nuestro entendimiento, que ayudes nuestra mente para comprender, pero que también fortalezcas nuestro espíritu para que dejemos de estar perdiendo el tiempo con las cosas de este mundo, Señor, para que dejemos de estar perdiendo el tiempo con las cosas que no llenan nuestra vida espiritual y que te busquemos de todo corazón mientras puede ser hallado, Señor. Sabemos que el diablo quiere tener confundida la mente de tus hijos en estos días, mientras pasa el tiempo de gracia. Sabemos que Satanás ha diseñado sus trampas para el pueblo remanente, Señor, y lo hemos leído aquí, ha sido presentado en esta semana del libro Testimonios para los Ministros, en la página 472, Padre Santo, cómo tú mostraste el engaño satánico y las trampas del enemigo para desviar nuestra mente y mantenerla ocupada para que no nos ocupemos en las cosas eternas. Permite, Señor, que sacudamos la modorra de nuestra vida, que tú nos despiertes con tu mensaje profético, que podamos enderezar y aderezar nuestras lámparas y alumbrar al mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos a cada uno según nuestra necesidad personal. Si hay alguno en nuestro medio que todavía no ha tomado el paso tan importante de sellar su vida contigo a través del bautismo, de lavar sus pecados invocando tu nombre, permite, Señor, que esta semana pueda tomar esta decisión y ser parte de este tu pueblo que espera tu venida y guarda tus mandamientos. Y Señor, si hay algunos que hemos sido parte de tu pueblo por mucho tiempo, poco o mucho, Señor, pero que estamos dormidos como las vírgenes de la parábola, permite, Señor, que podamos despertar. Despídenos ahora con tu bendición. Llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos el día de mañana para seguir comprendiendo estas cosas de tu palabra, porque el tiempo ha llegado cuando estas cosas tenían que ser entendidas y proclamadas. Y que así como tú has señalado este momento histórico en la historia, que también nosotros podamos asumir la responsabilidad a que tú nos llamas a asumir como hijos tuyos en este tiempo final, para proclamar tu mensaje. Sella tu mensaje en nuestro corazón y haz que lo pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre precioso